espero que no hayan abandonado ya, espero que no hayan abandonado, no me hayan abandonado todavía, queda un montón, toda la segunda parte, pero creo que somos 120, más o menos, cuando éramos aproximadamente 200. Sí, estamos casi a la mitad. ¿Se han dicho que no, han tirado la toalla y se han ido? Espero que no. Y algunos chicos... Algunos que sí. Sí. ¿Sí? Ustedes tienen un grupo, ¿no? Se manejan con otro grupo. Sí, Sí, una pregunta, profe, ¿cuándo es la recuperación del primer control? Porque creo que desaprobé una, estoy muy seguro. Fíjate en el campus, están colgadas las fechas de todas las recuperaciones, pero seguro son después del segundo control. Y el segundo control creo que en diciembre. De diciembre. Claro, Diciembre, el segundo control va a ser a fines de noviembre, entonces lo más probable es que las recuperaciones ya sean en diciembre, los primeros días de diciembre. ¿Bien? O sea, más después todavía porque tenemos que tener las notas del segundo control y ahí ya vienen todo el tema de recuperación y para saber qué te toca recuperar y todo eso. Así que sí, mediados de diciembre lo más probable. ¿Bien? Ya tiene todavía un montón de tiempo. El 4, Bueno. profesor, el 4 de diciembre, la recuperación del primer control. Ahí está. Muchísimas gracias. Ahí está. Buena data. Gracias. Bueno. Y las notas de control me preguntan ahí por el chat. Las notas de este control van a estar posiblemente la semana que viene o la otra, ¿sí? Recuerden que siempre tenemos 14 días para corregir. Es una cuestión del reglamento de la facultad. Todas las materias, siempre desde que el examen, tenemos 14 días para corregir los exámenes. Más de eso no, o sea, 2 semanas, como máximo. Por ahí capaz que te la damos antes, depende de cuántos sean. Bueno, entonces, vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a arrancar, voy a compartir pantalla, porque la vida sigue, todo esto sigue. Y si no te ha ido muy bien, no te preocupes, porque tenés todavía la oportunidad de remontar en esta segunda parte, que tiene mucho, ya de la parte que a mí más me gusta, obviamente de lo que soy docente y todo, que es la parte de contabilidad, ¿sí? Hasta ahora habíamos visto algo de economía, algo de administración de empresas, y ahora ya vamos a empezar, ¿sí? Con la parte contable, un poquito más, nos vamos a empezar a introducir en lo que es la parte contable, ¿sí? Atentos todos los que quieran estudiar para contador, ¿sí? Esta parte, lo que vamos a ver, tiene mucho de lo que se ve en primer año de la materia de contabilidad, tanto contabilidad 1 o ISIC, como le decimos para los contadores, y de contabilidad financiera para los licenciados y administradores de empresas. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta segunda parte. Ya saben que todo el material está subido en el campus, ¿sí? Y lo tienen que leer para poder, para después reforzar la clase de hoy. Hoy vamos a arrancar, ¿sí? Con lo que es el Sistema de Información Contable, ¿sí? También conocido como SIC, que lo tenemos ahí en los apuntes. ¿Qué es el Sistema de Información Contable? ¿Sí? Como su nombre lo indica, un sistema está conformado por diferentes partes o etapas. Fíjate acá, en la diapo tenemos que el sistema de información contable tiene una primera, una segunda y una tercera etapa. En la primera etapa, ¿qué es lo que va a hacer el sistema de información contable? Vos pensás que todas las empresas tienen que tener implementado un sistema de información contable. ¿Para qué o por qué implementan las empresas este sistema? Y bueno, porque necesitan procesar la información y hacer que esa información que llega a la empresa de una forma que por ahí está un poco enredada, complicada, o que viene no tan clara, ¿sí? Sea transformada en información útil para que en la empresa podamos tomar decisiones. Básicamente, ¿quién va a hacer ese proceso? El sistema de información contable que tenga implementado la empresa. Fíjate que la primera etapa tiene que ver con la captación de los datos, y para eso van a aparecer el tema de la clase de hoy, que son los comprobantes, que es la herramienta a través de la cual el sistema de información contable capta la información. Una segunda etapa, que es el proceso contable propiamente dicho, que lo vamos a empezar a estudiar desde la semana que viene, donde vamos a ver cómo se transforma esa información, esos datos, ¿sí? Vamos a aprender a registrar esos datos, vamos a aprender cómo se clasifican, dónde se registran, en qué libro, el libro diario, el libro mayor, y para llegar a la tercera y última etapa, que tiene que ver con la salida de la información, ¿sí? ¿Cómo va a salir la información? Bueno, hay diferentes formas, la más común es a través de los estados contables. Fíjate, ahí dice ESC, eso significa estados contables, que son más bien para uso externo y para cumplir con las normas legales y profesionales que dispone el colegio,
Y por otro lado, los reportes que son no utilizados por los administradores y por todos el personal interno de la organización, ¿sí? Entonces, fíjate que lo que va a hacer el sistema de información contable es convertir la información procesable en información procesada. Y ahora, una vez que ya te di toda la parte teórica, te lo explico con un ejemplo, ¿sí? Para que quede un poquito más claro. Resulta que yo tengo, por ejemplo, una sanguchería, ¿sí? Ese es mi emprendimiento. En la sanguchería, obviamente que yo realizo un montón de transacciones, que es lo que hemos visto en la última clase. Compro, vendo, le pago al proveedor, le cobro a mis clientes, ¿sí? Compro toda la mercadería o la materia prima que voy a necesitar para producir mis sándwiches, etc. Todas esas operaciones, vos sabés que no las podemos hacer de palabra, ¿sí? ¿Cómo se respaldan esas operaciones? Se van a respaldar a través de los comprobantes. Entonces, por ejemplo, sí, ¿alguien me quería preguntar algo? Hola, ¿no? Por ejemplo, yo le compro bebidas a mi proveedor, ¿sí? Porque en mi sanguchería yo vendo los sándwiches con gaseosa, por ejemplo. Esa compra de bebidas al proveedor, la compra de esa mercadería que voy a necesitar, fíjate que va a venir acompañado de un comprobante que se va a llamar factura, ya vamos a ver, ¿sí? Los nombres de cada comprobante. Y esa factura me va a venir a respaldar esa transacción, porque yo necesito que queden papeles, que queden constancias de las diferentes operaciones que vamos haciendo dentro de la empresa. ¿Y para qué? Y bueno, porque después, gracias a ese papelito, que se va a llamar comprobante, vamos a poder registrar y tener información procesada. Y a fin de mes decir, ok, En el libro bueno, diario. en el mes yo hice tantos pagos a mis proveedores, por ejemplo, o hice tantas compras de gaseosas en el mes. ¿Se entiende? Entonces, es información útil para la empresa, que si no lo hubiera registrado y procesado, fíjate que no podía saber en concreto ese dato, ¿sí? La cantidad de compras que hubieron en el mes, por ejemplo. ¿Se entiende a dónde apuntamos con el sistema de información contable? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Resulta, ¿sí?, que ahora hay una pequeña confusión, y es una confusión de palabras, en realidad, y que está bueno que sepas la diferencia, porque la preguntamos muchas veces también en los exámenes, y es la gran diferencia que hay entre un formulario y un comprobante, ¿sí? Alguno que haya leído ya el material o que lo sepa, ¿me puede explicar cuál es la diferencia entre un formulario y un comprobante? El formulario tiene los detalles, ¿verdad? A De ver, la, va por ahí. de la mercadería, creo, y el comprobante precios. Pero es que yo entendí algo. Un Yo formulario entendí es para llenarlo, que- es para rellenarlo. El formulario donde se carga todo. Claro, Ajá. claro, pero Y para, vuelca todo sobre yo entendía A que ver. lo que vos tenías, de acuerdo a lo que yo entendí, era de que que el SIC hacía la captación de los datos, utilizaba esos comprobantes, pero para volcar todos esos datos se ayudaba de los formularios. Ok, vas encaminando. Pero ahora mi pregunta es, está muy bien lo que vos decís, es así. Pero ¿cuál es la diferencia entre un formulario y un comprobante? Mira la pantalla, ahí está. Si ustedes leen la pantalla se van a dar cuenta bien fácil. El de la izquierda es un formulario y el de la derecha es un comprobante. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El comprobante Uno se maneja entrega. costos, que uno. Que el precios, el formulario otro no no. está completo con los datos. Y el Bien, comprobante bien, está. bien, O sea, Florencia. uno Florencia junta debe los estar datos dando. y realiza la Perfecto. Comprobante organización. se entrega el original al comprador y el otro se lo queda el que vende. Ok, están avanzando un poco, pero la gran diferencia es lo que dijo Florencia, fíjate, aquí hacia la izquierda, todo esto que tenemos en colores, son formularios, no tienen nada completo, o sea, están vacíos. El formulario es Están como para vos lo llenarlos. registrás en la imprenta y está completo para ser llenado, ¿está? O sea, lo tengo ahí en blanco. En Sí. cambio, una vez que yo vuelco la información en el comprobante, que son los datos de los que estamos hablando, eso deja de ser un papel sin sentido que se llama formulario y pasa a respaldar, pasa Y a pasa a ser- comprobar una operación. Entonces se pasa a llamar comprobante, de ahí el nombre, ¿sí? Viene a comprobar una compra, viene a comprobar una venta. Fíjate que el de la derecha, este que dice Telefonía Betty, ya tiene datos adentro, ¿sí? Es una factura, si no siguió bien, de compra, fíjate donde se está comprando un teléfono. Entonces tiene el precio unitario y el precio total de la compra, ¿sí? Está completo ese formulario. Entonces, pregunta de examen, diferencia entre formulario y comprobante,
El formulario viene en blanco y una vez que se le agregan los datos y se lo completa, recién pasa a ser un comprobante. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Ok, bien, para que ahora, de ahora en más, hablamos siempre con propiedad. ¿Bien? Vamos a seguir entonces. Fíjate, ahí queda más claro todavía el formulario, ¿sí? El que viene en blanco, y una vez que le agregamos los datos de la operación, por ejemplo, compré 5 fardos de Coca-Cola, 18 latas de cerveza y 3 kilos de pan, pasa a ser un comprobante porque ya está completo con esos datos. ¿Bien? Pasa a comprobar esa transacción que en el ejemplo que te estoy dando es una compra. Bien, vamos a seguir. Y vamos a arrancar con los diferentes circuitos, ¿sí? Porque dentro de todas las empresas hay diferentes circuitos, ¿sí?, que completan una operación. Por ejemplo, para comprar, ¿sí? Y antes de irnos a una empresa, pensemos en nosotros mismos. Yo me quiero comprar un par de zapatillas. Tengo un montón de formas de hacer la compra. Opción 1, voy al centro, camino por el centro, me fijo en diferentes locales, decido qué zapatillas me gustan, entro, las pruebo, hablo con el vendedor, veo las formas de pago, pago o con efectivo o con tarjeta, tengo diferentes formas, y me llevo las zapatillas a mi casa. ¿Tengo otro circuito? Sí, tengo otra posibilidad. Entro a internet, las compro por internet, pongo mi número de tarjeta, espero a que me lleguen las zapatillas, que por lo general van a demorar un par de días, y las recibo. ¿Bien? Resulta que dentro de las empresas también hay diferentes circuitos de compra, ¿sí? Vamos a ver una de las posibilidades, que es en realidad la más completa, es la que les quería mostrar, para que ustedes vean cómo hacen las empresas para comprar. Y ahora nos vamos a ubicar en una empresa grande, ¿sí? Vamos a pensar en una empresa grande que tiene sus diferentes zonas o áreas repartidas por actividad. Entonces, hagamos de cuenta que estamos pensando en un supermercado, ¿bien? ¿Están ahí? Porque no los puedo ver. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. ¿Estamos escuchando? Ok. Den señales de vida porque... Ahí está. A veces creo que me quedo Estamos hablando. atentos. Bien. Hagamos de cuenta que tenemos un súper, ¿sí? Somos los administradores de un supermercado. ¿Cómo hace las compras de un supermercado? Vos pensás la cantidad de stock que tiene que tener un supermercado. Seguramente tiene un depósito, al que también se le llama departamento almacén, donde están almacenadas esas mercaderías. Entonces vamos a arrancar de ahí. ¿Y por qué vamos a arrancar de ahí? Como a mí siempre me gusta, te cuento el cuento. ¿Quién crees vos que es el que se da cuenta de que falta alguna mercadería o algún producto puntual? ¿Quién es el primero que se va a dar cuenta? ¿El repositor? Muy bien, el repositor, me gustó lo que dijo El alguien. vendedor. Pero hay alguien que lo coordina los repositores. Hay un Departamento de almacén. El Bárbaro. encargado. Un encargado. encargado del depósito o del departamento almacén. Es lo mismo, cuando leas almacén o depósito estamos hablando de la misma área, ¿sí? Que es el lugar donde están guardadas las mercaderías. Entonces, hagamos de cuenta que somos nosotros los encargados del departamento almacén, ponete en ese lugar y nos damos cuenta que está faltando algo. ¿Qué sé yo? Está faltando azúcar. Nos estamos quedando sin bolsas de azúcar y la gente todos los días viene a comprar azúcar. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? Vamos a tener que hacer un pedido interno de compra, como estás escuchando, pedido interno de compra. Si es interno, te hago la primera pregunta y quiero que lo razones. ¿A quién crees que voy a levantar el teléfono y voy a llamar? Si es interno, ¿alguien de adentro de la empresa o de Al afuera de la proveedor. empresa? De adentro. De adentro. De adentro. Lo que maneja el stock. Adentro. De adentro, ¿el proveedor está dentro de la empresa? No. No, es externo. El encargado de A mí, compras viene a hacer ahí al que hay que exacto. avisar. Muy bien, se me están adelantando, perfecto. Yo soy la jefa de almacén, yo no tengo ni contacto con los proveedores, yo me doy cuenta que hay una falta de un producto, entonces voy a hacer un pedido a quien corresponda que se encargue de las compras en la empresa. Entonces le voy a enviar un pedido interno de compras al departamento compras, al jefe del departamento compras, ¿bien? Yo te lo ponía o te lo explicaba como una forma más fácil, levanto el teléfono, pero en las grandes empresas todo esto tiene que quedar plasmado en un comprobante, ¿sí? El comprobante es un papelito, ya vamos a ver cómo es el pedido interno de compra, en el que yo escribo, necesitamos 5 fardos de azúcar, ¿sí? Y se lo enviamos al jefe del departamento compras. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a ver ahora Sí. cómo sigue el proceso. Vamos ahora, hagamos de cuenta que ya somos nosotros los jefes de compra, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros, jefe de compra? Razonemos.
Me está diciendo el jefe de almacén que están haciendo falta productos. ¿Qué voy a hacer? Ahí busco el Estamos proveedor y pido y mando el mail solicitando lo que estoy pidiendo y ellos me pasan un tipo presupuesto para ver si lo cotizo o no. Bien, Miriam, te veo muy bien como Busco, jefa de compra. Te veo muy claro, bien como jefa de compra. Te veo busco bastante aplicada precios. en el tema. ¿Qué voy a hacer? Escuchen, hay un comprobante que se utiliza puntualmente para esto, que se llama solicitud de cotización, o el famoso presupuesto. ¿Nunca han ido ustedes a pedir presupuesto de algo? Sí, Sí. un montón de veces. ¿Y a cuántas casas van? ¿Van a una y se quedan con eso? Por ejemplo, No, no sé, generalmente se vamos busca a precios, varias eso es lo para que hacen las comparar, empresas también. Caminás para buscando precios. analizar. Ok. En este caso, como dice Miriam, por suerte existe la tecnología y las podemos enviar por mail. Vamos a enviar diferentes solicitudes de cotización a nuestros diferentes proveedores. ¿Yo voy a tener un solo proveedor de azúcar si tengo un tremendo supermercado? No, debo tener 4 o 5 proveedores. Entonces les envío las solicitudes de cotización a todos. ¿Y qué crees vos que dicen esa solicitud de cotización? Mira, lo estamos razonando, ¿sí? Ni siquiera de memoria te estoy pidiendo que lo estudies. Es todo puro razonamiento. ¿Qué crees vos que voy a poner en esa solicitud de cotización? La cantidad que querés comprar. La cantidad de... Pero te estoy diciendo, cotizame cuánto cuesta el fardo de azúcar y te voy a comprar 5 fardos. ¿Está? Bien. Esa solicitud de cotización, mira, presta atención acá, va con un pequeño espacio en blanco, por eso dice a completar, porque el proveedor va a tener que completar en ese comprobante, ¿sí? A cuánto me vende el kilo de azúcar, o perdón, el fardo de azúcar, estamos hablando, ¿bien? Entonces fíjate que le vamos a enviar esa solicitud de cotización al proveedor A, B y C. Y cada uno de ellos me va a devolver la solicitud de cotización. Ahora, ¿en qué me voy a fijar yo para ver a cuál de los tres me conviene comprar? El Precio precio. más bajo. El precio El precio El que me precio. conviene. El precio y si tiene stock. y la Ok. calidad. Ok, hagamos de cuenta que todos tienen la misma calidad y que todos tienen stock. ¿Solamente te fijarías en el precio? Lo que compra la gente. El tiempo que te hacen que te lo lleven. Ah, ahí me va gustando. Ramón me habla del tiempo. Es lo mismo que el proveedor A te diga, sí, te la dejo mañana la mercadería. A que el proveedor B me diga, recién dentro de 2 meses te puede entregar el azúcar, por más que esté más barata. ¿Influye o no? No. Oh, sí, se influye. Sí, Influye, porque necesita el claro azúcar que para influye. ahora. Ok, ¿en qué más te fijarías? Condiciones de El proveedor A compra. me dice, te la dejo a 10 pesos, pero me tenés que pagar ya, todo contado efectivo. Y viene el proveedor B y dice, bueno, yo te la dejo a 12, pero me la puedes pagar en cuotas. ¿Influye o no influye? Sí. Porque algunas veces no tiene el capital Ah, suficiente para aportarlo. perfecto, perfecto. Hay que ver también tus necesidades y posibilidades financieras en el momento. Entonces, fíjate que en la solicitud de cotización, no solamente el proveedor me va a devolver información del precio del producto, sino también de la forma de pago. Ok, te la dejo. Tanto este va a ser el precio, esta es la forma de pago y este va a ser el plazo de entrega. ¿Sí? Hagamos de cuenta que yo ya recibí esas solicitudes de cotización completas y me doy cuenta que el que más me conviene por precio, tiempo de entrega y forma de pago es el proveedor B. Ahora nos volvemos a poner en el lugar del jefe del departamento de compras. Vamos a emitir otro comprobante. Fíjate que todos los que están en rojo, recuadrados, se llaman, son los comprobantes de este circuito. Vamos a emitir la orden de compra. ¿Y qué crees que dice en la orden de compra? Justamente ahí es donde estoy diciendo, voy a comprar o ordeno la compra de tantos fardos al proveedor de azúcar al proveedor B, en este caso, ¿está? Le hago saber al proveedor que yo lo elegí a él para la compra del azúcar. ¿Está claro? Es otro comprobante más. Vamos a seguir. ¿Cómo sigue esta historia? A ver, antes que yo dé clic y aparezca un nuevo dibujo. ¿Cómo creen que sigue el proceso de compra? ¿Qué viene ahora? Y bueno, ya una vez que emite pedido de compra, Recibe la compra. recibe la compra y emite la factura de compra del proveedor y el remito del proveedor. Bien, está rapidísimo. Fíjense que ahora el proveedor me va a enviar a mí la mercadería. ¿Sí? Va a llegar la mercadería. Y con él va a llegar la factura. Muy bien, y con él van a llegar dos comprobantes. Fíjate que por un lado va a llegar el remito y por otro lado va a llegar la factura. ¿Qué es el remito? ¿Alguna vez han comprado en el Mercado Libre? El remito contiene el detalle de las cantidades de los productos y
O sea, Y el no detalle. precios. Son de Exactamente, detalles. muy bien. El Y la remito, factura fíjate que lo tiene único que va a tener es un comprobante a donde está detallado qué es lo que me está enviando el proveedor, ¿sí? El remito va a decir, se están enviando tantos fardos de azúcar de tal calidad y fin. No tiene precio, ¿sí? No dice el precio del azúcar. En cambio, la diferencia con la factura es que ese comprobante me va a servir a mí para registrar y para respaldar contablemente la operación. Entonces, aparte de que diga cuántos fardos de azúcar estoy recibiendo, también me va a decir cuál es el precio, ¿sí?, al que estamos comprando la factura. Entonces, ahora te voy a hacer la siguiente pregunta porque a mí me encanta que razonemos, ¿sí? Y no que te quede porque yo lo digo nada más. ¿Por qué o para qué existen dos comprobantes diferentes, ¿sí?, que acompañan la mercadería, el remito y la factura? ¿Para qué creen ustedes? ¿Será algo por el Porque uno le precio? tiene que fijar de Hay lo que recibido. firmarlo cuando se Falta recibe algún la mercadería. producto. A ver, La uno devolución. que hable porque no entendí. Profesora, A ver, Julián. Te escucho. el remito sería para un comprobante que recibió la compra, Ajá, por ejemplo, del cliente. bien, Y creo que se ok. divide en Y tres lo mismo partes. sería para la factura. O sea, la factura le serviría al cliente para tener un respaldo. No va El La remito tanto factura, de es, alguien. o sea, el El remito remito, para ver lo que llevan, lo que reciben. Ajá, Claro. ajá. claro, Controlan lo que para tener un, reciben. No, Miren debe las ser por la flechitas. factura. Miren las flechitas. ¿Hacia dónde va la flechita del remito y hacia dónde va la flechita de la factura? Sí, Y a el ver si ahí remito se va, dan una idea. sí, el remito va hacia quien recibe la mercadería y la factura pasa al departamento de tesorería, Es que para es la quien le va a Sí. pagar al proveedor. Ok, Sí. mi pregunta es ¿por qué? A ver quién porque se la da porque cuenta. factura, tiene que la quedar un factura, registro. Claro, se tiene Porque que el quedar remito es para la registrado. persona que vio el faltante y pueda reponerlo. El Bien, remito es para controlar el stock. Y la factura es porque tienen que ver la forma del pago, según acordado Claro. a la Y tiene que institución. Ok, Para mí comprobante sería también el que cliente. muy necesito un bien. comprobante en caso de que el producto o el servicio se tenga mal o falte algo. Entonces tenga una Totalmente de acuerdo con vos, devolución. Ramón. Muy bien. Fíjese que el remito vuelve al departamento almacén, al que había pedido la mercadería al principio, ¿te acordás? El jefe del almacén que había dicho necesito tanto stock de azúcar, ¿sí? Va a volver. Y la factura va al contador de la empresa, bueno, perdón, a la tesorería, ¿sí? ¿Para qué? Para que, obviamente, quede ahí el comprobante y después, al momento oportuno o correspondiente, puedan hacerle el pago al proveedor. Tienen fines diferentes. Además, pensá qué bien que está pensado como un control interno dentro de la empresa, porque el remito va a llegar a un lado y la factura al otro. Entonces, después, el jefe de almacén levanta el teléfono y dice, ok, ¿estoy hablando con la tesorería? Sí. El tesorero le va a preguntar, ¿llegó exactamente lo que me está diciendo acá en la factura? ¿Han llegado los 5 fardos de azúcar? El jefe de almacén va a chequear lo que dice el remito, coincida con lo que está llegando físico, efectivamente, y ahí puede decir, sí, está todo bien, pagale. O no, ha venido fallado, devolvelo. ¿Se entiende? Se hace un control cruzado. Se ponen de acuerdo dos departamentos para controlar y corroborar que efectivamente lo que han pedido llegue de la manera en que ha sido pedido. ¿Se entiende? Muchas veces pasa que uno pide algo y llega fallado, llega de menos, o no corresponde con lo que se pidió. Entonces, fíjate que esto también, estos dos comprobantes que llegan juntos y tienen destinos diferentes, sirven para hacer un control cruzado dentro de la empresa. ¿Se entendió? Sí. Sí. Muy bien. Circuito de compra, listo. Vamos ahora al circuito de pago. O sea, nosotros ya le hicimos la compra al proveedor y hagamos de cuenta que la compra no fue al contado, es decir, no pagamos en ese momento, sino que fue una compra a plazo, ¿sí? Le vamos a pagar recién dentro de 30 días, por ejemplo. Entonces ahí empieza un nuevo circuito que es el circuito de pago. Fíjate que ¿quién va a hacer el pago? ¿Quién se había quedado con la factura? Tesorería. 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 ¿Sí? El tesorero se quedó con la factura. ¿Y por qué se queda con la factura? Por lo que estamos hablando, porque de la tesorería le van a pagar, lo van a llamar al proveedor para pagar. Si es que el jefe de almacén le dice está todo ok, pagar. ¿Está? Bien. ¿Cuál va a ser el comprobante por excelencia que se va a usar al momento que se hagan pagos dentro de la empresa? ¿Sí? Se va a usar el recibo de pago. ¿Sí?
Entonces, ahí nosotros le vamos a hacer firmar al proveedor donde diga recibí de la empresa, le pongamos el nombre que sea nuestra empresa, el supercito SRL, la cantidad de tantos pesos en concepto de pago por los fardos de azúcar enviados, ¿está? Y lo hacemos firmar al proveedor para que a nosotros nos quede una constancia de que ya le pagamos por la mercadería que le hemos comprado. ¿Se entiende? Otra cosa muy importante, que alguien lo dijo por ahí al pasar y que está puesto en las diapos más adelante, es que los comprobantes siempre se hacen por duplicado. Entonces yo me voy a quedar con uno y le voy a entregar otro al proveedor para que los dos nos queden constancia y el respaldo de que el pago está hecho. ¿Está claro? ¿A quiénes más le puedo emitir recibos de pago, aparte de los proveedores, dentro de una empresa? A los empleados. Muy bien, Flor. A los empleados. Fíjate que cada vez que nosotros le pagamos, o si alguno de ustedes seguramente trabaja, el recibo de sueldo, fíjate que también es un recibo de pago para el empleador, ¿sí? Te hace firmar para que quede constancia de que te ha pagado el sueldo, ¿sí? ¿Dudas acá? ¿En el circuito de pago? No. ¿No? Muy bien. Muy bien. Avanzamos al circuito de venta, ¿sí? Vamos ahora a ponernos del otro lado, ¿sí? Ya hicimos el circuito de compra y de pago, ahora vamos al lado de la venta, ¿sí? ¿A quiénes le vendemos nosotros? Sigamos con el mismo ejemplo del súper. ¿A quiénes le vendemos nuestra mercadería? ¿A los clientes. Clientes. Bien. A los Muy bien. consumidores. Muy bien, le vendemos a los clientes. Y vamos a hacer de cuenta de nuevo que estamos, o que tenemos una empresa monstruosa, grande, ¿sí? Entonces, vamos a usar muchos comprobantes, aunque no necesariamente en la realidad pase así. Entonces, en este caso, vamos a hacer de cuenta, como te decía, ¿sí? Que el cliente nos hace un pedido de un determinado producto. No siempre funciona así, no siempre existe este comprobante. Pero hay casos en donde los clientes envían una nota de pedido, se llama. Entonces nos anticipan qué es lo que quieren comprar, ¿sí? Se usa mucho... ¿Pedido de compra? Se llama nota de pedido de cliente, ¿sí? En donde nosotros nos anticipamos y decimos, bueno, yo quiero comprar, somos la empresa, nuestro cliente nos llama y nos dice que le reservemos, por ejemplo, no sé, 10 paquetes de yerba, ¿sí? No es algo que pasa habitualmente, pero sí, lo hiciera la empresa, que muchas veces en las empresas grandes se hace, ¿sí? Para asegurarse el stock, para asegurarse el precio, y porque ya lo conocemos al cliente, es un cliente habitual, podemos reservar esa mercadería a través de este comprobante, que es una nota de pedido del cliente. Ustedes me imagino que si hacen compras online, muchas veces se hace eso de forma online. Si bien no es que se emite un comprobante y que se completa, cuando vos estás llamando, por ejemplo, o escribiéndole por Instagram a alguien, diciéndole, te quiero comprar esa cartera, reservámela hasta mañana, le estás haciendo un pedido, ¿sí? O sea, no existe el comprobante en sí mismo que vos lo firmás y todo eso, aunque algunas veces sí te piden señas y todo, en realidad lo que estás haciendo implícitamente es hacerle un pedido, ¿sí? Cada vez que el cliente le anticipa una compra que está por hacer a futuro a la empresa, le está haciendo un pedido que se llama nota de pedido del cliente. ¿Cuál es el siguiente paso? Justamente la entrega de la mercadería. El cliente se va a personar en la empresa y nosotros le vamos a entregar esa mercadería que él nos había pedido que le reservemos. Al momento de la entrega, aquí se va a configurar, vamos a hacer un comprobante que sí es muy conocido por todos. ¿Qué comprobante se le entrega a los clientes cuando se les vende algo? Un ticket. Un recibo. Muy bien. Factura. Muy bien. Se Recibo. entrega una factura. Factura B. Un ticket. Está muy bien, una factura, un ticket. Vamos a ver, la única diferencia entre uno y otro es que el ticket se emite a través de lo que se llama una controladora fiscal, porque hay algunos, en realidad ya casi todos están obligados a hacerlo así, y la factura puede ser manual, ¿sí? Y aparte, ¿sí? Hagamos de cuenta que en este caso, ¿sí? Cuando la mercadería no se entregue presencialmente en el local, sino que yo la tengo que enviar al domicilio del cliente, al igual que el proveedor a nosotros nos mandaba el remito y la factura, nosotros a nuestros clientes también le vamos a mandar remito y factura, ¿se entiende? El remito siempre acompaña a la mercadería, ¿sí? Con una entrega. Siempre que haya una entrega, el comprobante que acompaña esa mercadería es el remito. ¿Se entiende? Por eso yo te decía, estos ejemplos que estamos viendo de los circuitos no necesariamente siempre es así. Cuando las empresas son grandes se usan muchos comprobantes, pero cuando las empresas son más pequeñas, ¿sí? En la misma sanguchería que yo te estaba explicando recién, no usamos nota de pedido, no usamos remito, simplemente vamos a la factura al momento de la venta. ¿Se entiende?
Lo importante es que vos identifiques para qué sirve cada comprobante, porque eso es lo que te podemos preguntar en el examen. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguno. No, está bien. Ninguna. Bien, perfecto. Entonces, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Ok. Bueno, entonces ya tenemos el circuito de ventas. ¿Qué creen que sigue ahora? Yo ya le vendí al cliente. ¿Qué va a seguir ahora? Cobro. Recibo de cobro. El cobro, muy bien. Vamos al circuito de cobranzas. Vamos al circuito de cobranzas, ¿sí? ¿Y qué comprobante creen ustedes que vamos a utilizar para el tema de los cobros? Un recibo de Una cobro. factura. Fíjate, el departamento que va a cobrar también va a ser la tesorería. La tesorería es la que se encarga del movimiento de la plata de la empresa. Entonces, tanto para los pagos como para los cobros va a aparecer la tesorería. ¿Y cuál es el comprobante que vamos a usar? También vamos a usar un recibo, ¿sí? Pero en vez de pago va a ser de cobranza. ¿Qué va a decir en el recibo? Bueno, recibí del cliente, Pepe, la cantidad de 1.000 pesos en concepto de pago de la venta de 10 bolsas de yerba. ¿Se entiende? Fíjate que el comprobante, sí, también, el recibo también se lo va a utilizar para los cobros. ¿Está claro? ¿Profe? Sí. 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 ¿Qué sucedería con los pagarés? O sea, ¿cómo podía definir? Muy buena pregunta. Cuando Muy se buena lo pregunta. Los pagarés, sí, son documentos que en realidad hoy se usan más los cheques, te diría que los pagarés, pero es un comprobante que te genera un compromiso de pago futuro. No lo vemos acá, pero te lo cuento para que lo tengas en claro. Entonces, cuando, por ejemplo, vos compras algo, compras un auto, por ejemplo, y no lo pagás en el momento, el vendedor de ese auto te puede hacer que firmes un pagaré para que a él le quede constancia, y en ese pagaré vos vas a poner: pagaré al señor Luis, la suma de 1.000.000 de pesos por el auto, tal, el día tanto. Entonces a él le queda constancia. Y cuando llega el día en que vos lo tenés que pagar, viene con ese papel y te puede ejecutar el pago, te puede decir: págueme, porque ya está venciendo su pagaré. ¿Se entiende? Es un comprobante que te genera una obligación de pago a futuro. ¿Bien? Ok. Bueno, ¿se entendió, verdad? Muy importante entonces entender los circuitos de cobro, de pago, de venta y de compra. ¿Está? Vamos a ver ahora cómo se clasifican los comprobantes. ¿Sí? Esto es teoría, pero se las pueden preguntar. En función de quién emite, es decir, de quién lo hace el comprobante. ¿Cómo se pueden clasificar? A ver, ¿quién ha leído la teoría? En ¿Se pueden propios y clasificar por terceros. letras? ¿Propios o de terceros? ¿Cuáles son los comprobantes propios? Cuando ¿O vendemos. quién Lo que lo emite emiten para comprobantes dentro de la propios? organización. Tercero es para fuera de la institución. No. No, justamente no va por ahí. Propios son los que lo emite la propia empresa, no necesariamente para dentro de la organización, puede salir también. Es decir, los que nosotros hacemos van a ser comprobantes propios. Y los de terceros son los que nos van a emitir gente de afuera de la organización. ¿Está? Vos te has confundido con la clasificación que sí. Por ejemplo, una factura de compra va a ser un comprobante propio o de tercero. Y de tercero porque estamos comprando. De tercero. Propio. Porque nos están ¿Quién le enviando. emite, Emiliano, a la factura de compra? ¿Quién le emite? Nosotros. ¿A La quién le empresa que compramos está por nosotros? vender. De afuera nos emiten a nosotros. A ver, El hablemos con vendedor. términos contables. ¿A quién le compramos nosotros? O sea, si la organización vende a un cliente, emite comprobante propio. Si la organización compra a un proveedor, recibe del proveedor un comprobante de terceros. Ok, entonces, la factura de compra, vuelvo a replantear la pregunta, de compra. Yo te lo tiro así porque así lo tiramos en el examen. La factura de compra es un comprobante propio o de tercero. Y ahí vos tenés que pensar el razonamiento que acabas de hacer, Vanessa. ¿Quién va a emitir una factura de compra? ¿El? La organización. La organización. El proveedor. De tercero. Yo le compro Porque al es proveedor. Él me va a emitir a mí el la factura vendedor de es compra. quien me emite
¿Se entiende? Ya entendí, El comprobante es el que me va sí. a hacer a mí la factura. Entonces, un comprobante de tercero. Va otra pregunta. Yo le vendo al cliente, es decir, tengo una factura de venta. ¿Es un comprobante propio o de tercero? Propio. ¿Quién lo va a hacer el comprobante? Propio. La organización es la que va a hacer la factura de venta. Bien, muy bien. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió, chicos? Bien. Vamos ahora a la siguiente clasificación. Según su utilización, y esto es lo que estaba diciendo Miriam recién, los comprobantes pueden ser de uso interno o de uso externo. ¿Cuáles son los comprobantes de uso interno? Que se utilizan dentro de la empresa. Bien, solamente se quedan dentro de la empresa. A lo sumo, pueden pasar de un departamento a otro departamento. ¿Qué ejemplo acabamos de ver de un comprobante interno, de uso interno? Recibo de sueldo. No, ese de porque pago. recibo No, ese era de sueldo pago. del empleado. El de pedido de stock. Bien, bien. El departamento de almacén. Con el que hemos arrancado la clase, que era el pedido interno de compra. ¿Te acordás? El jefe de almacén le hacía el pedido al jefe de compra. Muy bien. Y un comprobante externo que salga de la empresa. El pedido de los proveedores. Un recibo, por ejemplo. Un recibo de pago. Muy bien. Una factura de compra, me salen por ahí. Factura, un remito. Perfecto, muy bien, porque son comprobantes que van a salir de la empresa o que vienen desde afuera, ¿sí? Y que ingresan a la empresa. Entonces, internos son los que nunca salen, sino que se quedan dando vuelta dentro de la organización, y externos son los que van a salir de la empresa o que ya vienen de afuera, o sea, vienen de un tercero e ingresan a la empresa. ¿Se entiende la diferencia entre los comprobantes internos y externos? Sí. Sí, muy bien. Vamos ahora a ver este tema también que es muy importante, y es ¿cuántos comprobantes tenemos que emitir? ¿Sí? Y esto algo dije yo ya al pasar. ¿Cuántos comprobantes, o sea, qué cantidad de comprobantes creen ustedes que tenemos que emitir? Por ejemplo, te decía recién, o alguien me dijo, el ticket. Cuando está saliendo el ticket del controlador fiscal, ¿se han dado cuenta de un detalle? Sí, Salen dos tickets. Salen dos. Bien. Original y ¿Y cuál nos duplicado. entrega a nosotros el cajero? ¿El original? El original. ¿O el que viene El atrás? original. El duplicado. El original, muy bien. Siempre el original se lo va a quedar el que no emite. El que emite el comprobante se queda siempre con el duplicado, ¿sí? En cambio, el que lo recibe se queda siempre con el original. Entonces, fíjate que la mayoría de los comprobantes se hacen por duplicado. Y hay algunas empresas que por políticas de control interno los hacen hasta por triplicado, pero eso ya es opcional. Sí o sí, estamos obligados a emitir todos los comprobantes por duplicado para que se lo quede tanto el emisor como el receptor del comprobante, y también tengo la opción de hacerlo hasta por triplicado. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, sigamos avanzando. Entonces, fíjate qué es lo que te decía acá. El emisor del comprobante siempre se va a quedar con el duplicado. En cambio, ¿sí? ¿Y para qué sirve ese duplicado? Me va a servir para registrar la transacción y después poder archivarla también, porque no sé si ustedes saben, pero por las leyes contables establecen que todos los comprobantes como mínimo se tienen que almacenar durante 10 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cualquier momento te pueden pedir o hacer una inspección y vos tenés que tener esos comprobantes, ¿sí? Pasados los 10 años, bueno, ya los podés tirar. Pero sí o sí los tengo que tener durante 10 años desde el momento que ocurrió la transacción. ¿Está? También ¿Se ¿verdad? ¿Cómo? Que tenían que estar ordenados los documentos con las fechas exactas. Exactamente. Y se van guardando en un archivo que, como muy bien decís Ramón, van ordenados por fecha. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿quién se va a quedar con el original de ese comprobante? Se va a quedar el receptor, el que lo recibe al comprobante, el que no lo hace, ¿sí? ¿Y qué crees que va a hacer el receptor de ese comprobante, con ese comprobante? Por ejemplo, yo le hice una factura de venta al cliente. Yo me quedo con el duplicado porque me han dicho que el emisor se queda siempre con el duplicado y mi cliente se va a quedar con el original. Yo sé que me quedo con el duplicado para registrar contablemente esa venta y después para guardarlo en el archivo. ¿Y qué va a hacer mi cliente con esa factura que yo le estoy dando a él?
Para controlar. Bien, para controlar, me gustó esa respuesta, Martín. ¿Y mi cliente puede llevar una contabilidad, por ejemplo? Sí, Ok. también. Sí. Entonces fíjate que a él también le va a servir, si es que lleva una contabilidad de sus transacciones, para registrar esa venta mía que para él va a ser una compra, ¿sí? Y también para guardar o archivar por si después quiere hacer algún tipo de control. ¿Está? Además, vos pensás que si somos un supermercado, no solamente le vamos a vender a personas físicas o consumidores finales, sino que también le podemos estar vendiendo a otras empresas. Entonces, las empresas también están obligadas a llevar una contabilidad y a tener un archivo. ¿Bien? Vamos a ver ahora un tema muy interesante, que es el tema de las letras de los comprobantes. ¿Sí? Estoy segura que han prestado atención o han visto los comprobantes con diferentes letras. Aquí vamos a ver o estudiar los comprobantes con las letras A, B y C. ¿Quiénes? Vamos a empezar con la letra A. O en realidad, antes de ver esto, les pregunto por pura curiosidad. ¿Alguno sabe por qué existen diferentes El tipos de micrófono. comprobantes? Diferentes letras, o sea, ¿por qué existe un comprobante A, uno B y uno C? ¿Alguno sabe? ¿Alguna vez se preguntó Sí. por qué? Sí, la C Depende para de la responsabilidad. monotributistas, claro. Depende de la Ok. responsabilidad. Ok, la El responsabilidad. que es monotributista. Para Ok, Responsable ok, inscrito. bien. Pero ustedes saben qué es lo que estamos introduciendo, qué concepto estaríamos introduciendo al hablar de diferentes tipos de comprobantes. Nos estamos metiendo en el mundo impositivo, ¿sí? O sea, por una cuestión impositiva, ustedes saben que el Estado intervenía, hemos dicho, estableciendo impuestos a las empresas y también a las personas físicas, ¿sí? Sí. Cobra, en este caso, un impuesto que se llama impuesto al valor agregado, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se resume el famoso impuesto al valor agregado? IVA. El IVA. IVA. Muy bien, muy bien. Que hay algunos sujetos que están obligados a pagarlo y otros sujetos que no están obligados a pagarlo. Entonces, ¿cómo sé yo, ¿sí?, si ese IVA tiene que aparecer o no tiene que aparecer en el comprobante? Y bueno, aquí empezamos a jugar. Depende de dos cosas. Depende de su categoría. Depende de quién es el exacto, depende de quién emite el comprobante y de quién lo recibe al comprobante, ¿está? Y si quieren saber más sobre el tema, pueden ir directamente a leer el régimen de facturación, cómo funciona, ¿está? Vamos a enfocarnos entonces en los comprobantes de tipo A. Y como te decía recién, es muy importante saber quiénes son los que están obligados a emitir los comprobantes de tipo A y cuándo los tienen que emitir. Es decir, dependiendo de a quién le esté por hacer ese comprobante. Los que por obligación, ¿sí?, tienen que hacer comprobantes de tipo A, se van a llamar responsables inscriptos, ¿sí? ¿Y quiénes son los responsables inscriptos? Por lo general son todas las empresas. Tienen la obligación de inscribirse en el impuesto al valor agregado. Y por eso se van a llamar responsables inscriptos. ¿Bien? Entonces, si vos prestás atención, todas las empresas, cuando emiten su comprobante, arriba dice condición frente al IVA, responsable inscripto, RI. No sé si has prestado atención y si no, después anda, fíjate, vas a ver que dice condición frente al IVA RI, que significa responsable inscripto. Ahora, ¿cuándo tienen que emitir comprobante de tipo A? Los responsables inscriptos. Cuando le emiten un comprobante a otro responsable inscripto, y también cuando le emitan un comprobante a los monotributistas. Y ojo que esto es nuevo, esto salió recién este año, ¿sí?, que los monotributistas, ¿sí?, pueden recibir también facturas de tipo A. Es decir, que a ellos también se les va a facturar con una factura de tipo A. Y ahora estoy esperando que alguien me pregunte, profesora, ¿qué es un monotributista? ¿Tienen claro qué es un monotributista? Sí. No. Una persona que presta servicio. No, son las personas que se registran que pagan un impuesto. Ok. Resulta que tiene un solo tributo, un único tributo. Se paga sus propios Bien. aportes también. Bien, todo lo que Sí. están diciendo es correcto. Aporta Todo lo que Están están diciendo divididos está muy bien. en categorías.
Bien. Claro, no todos los monotributistas se pagan con el monotributo, Depende una de la obra social y categoría. todo. Una vez que supera Bien. la categoría máxima de monotributista pasa a ser responsable en cripto. Bien, perfecto. Todo lo que están diciendo Hay es categorías así. hasta acá. Correctísimo. Muy bien. Pero ahora yo les voy a explicar como a mí me gusta explicar las cosas con un cuentito y para que quede bien claro. Yo decido poner un kiosco. ¿Sí? Decido poner un kiosco, vamos con el ejemplo de siempre. Tengo dos opciones. Obviamente voy a tener que pagar impuestos porque voy a empezar a vender y por la venta de productos es una actividad que se encuentra grabada frente al impuesto al valor agregado. Tengo dos opciones. La primera opción es ir e inscribirme en la AFIP como responsable en cripto. ¿Sí? Es decir, bueno, voy a abrir un kiosco, mi kiosco se va a llamar Gabriela SRL, ¿sí? Y voy a empezar a tributar todos los meses IVA, voy a empezar a pagar todos los meses. Pero como mi kiosco posiblemente empiece siendo muy pobrecito, ¿sí? Y yo no tengo todavía montada toda una estructura gigante, ha surgido un nuevo régimen que da la posibilidad, se llama opción simplificada, que le da la posibilidad a las personas físicas, como en este caso yo, Gabriela, a que no me inscriba como responsable en cripto, porque la verdad ser responsable en cripto lleva una carga fiscal muy alta, y las tasas incluso son, las tasas son las mismas, perdón, pero tiene toda una carga mensual, tengo que hacer declaraciones juradas, bueno, una complicación más si es que yo me inscribiría así. Y he dicho, ok, a los sujetos como Gabriela que quieran empezar un emprendimiento, en vez de pedirle que se inscriban como responsable en cripto, le doy la opción de que sean monotributistas. El monotributo es un régimen simplificado, simplificado significa resumido, a donde Gabriela va a pagar todos los meses una cuotita y dentro de esa cuotita ya viene incluido el IVA. ¿Se entiende? ¿De qué depende el valor de la cuotita? De la categoría en la que Gabriela entra. Si Gabriela entra en la categoría A, que es la categoría más bajita, va a pagar, no sé ahora los números, pero por ejemplo 100 pesos todos los meses. Si entra en la categoría B, va a pagar 200 pesos todos los meses. Si entra en la categoría C, 300 pesos todos los meses. ¿Se entiende? Dentro de esa cuotita del monotributo ya estoy pagando el IVA. ¿Está? Diferente hubiera sido si yo era responsable en cripto, todos los meses tenía que hacer una declaración jurada de IVA, declarando las ventas que tenía en el mes, teniendo en cuenta las compras que tenía en el mes. ¿Se entiende? Es un proceso mucho más engorroso. Entonces, el monotributo es un régimen que viene a simplificar impositivamente y a ayudar a esas personas que quieren arrancar o que por ahí son emprendedores o que por ahí son profesionales. Fíjense que, ¿quiénes son monotributistas también? Bueno, los contadores, los abogados, cuando empiezan, son gente que Los docentes. deciden pagar sus impuestos, muchos también deciden pagar sus impuestos a través del monotributo. Y como alguien dijo muy bien, hagamos de cuenta que a mí me va fantástico y al cabo de un año mi negocio ha crecido un montón, si mis ventas superan un determinado límite que esté establecido en ese régimen, yo ya no voy a poder ser más monotributista, paso a ser responsable en cripto y empiezo a pagar y tributar como responsable en cripto. ¿Se entiende? Pero está buena la idea que vos te quedes con la idea de que el monotributo es un régimen mucho más fácil, a donde yo pago impuestos, pero de una manera mucho más sencilla que si fuera responsable en cripto. ¿Se entendió? ¿Quiénes son los monotributistas? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, un responsable en cripto, siempre que le emita a otro responsable en cripto, usa un comprobante A, y a un monotributista también usa el comprobante A. Vamos a ver ahora cuándo se usan los comprobantes B. ¿Quiénes van a emitir comprobantes B? El responsable en cripto va a emitir comprobante B, pero cuando le facture ¿a quién? ¿A un monotributista o a un consumidor final? Consumidor. Acabamos de decir que el monotributista se usa la factura A. Al consumidor final. Ok, a un consumidor final. Muy bien, a un consumidor final. ¿Y quién es el consumidor final, chicos? Nosotros. Nosotros. Miriam, vos comprás una gaseosa para revenderla o para tomarla. Para tomarla. Para tomarla. O sea, depende. Ok. Bueno, hagamos de cuenta vos, Miriam. ¿Tenés algún Sí. negocio que se dedique a vender gaseosas, por ejemplo? No, ahora no. No, ¿verdad? Entonces, cuando vos vayas a comprar una gaseosa, la estás comprando para tomarla. Entonces, vos te convertís en una consumidora final. Final. ¿Está? Sí, sí. Entonces, los consumidores finales, ¿quiénes son? Somos todos nosotros, por lo general. Posiblemente acá alguien me diga, no, profesora, yo sí estoy haciendo una actividad comercial, pero bueno, los consumidores finales
son aquellos sujetos que compran o adquieren los productos para consumir, ¿está? No Sí. para revender. Entonces, en ese caso, y presta atención porque este es el comprobante que te emiten a vos cada vez que vas al súper, ¿sí? Sí. Esa empresa te va a emitir a vos un comprobante de tipo B. ¿Y cuál es la gran diferencia entre un comprobante A y un comprobante B, profesora? Aunque ya no me puedo meter tanto ahí, pero para que les quede por lo menos la inquietud. ¿Alguno alguna vez prestó atención? Ya aparece detallado en el comprobante A que en el comprobante B. El no IVA. aparece. El IVA. El IVA no tiene El IVA, el IVA, perfecto, perfecto, el IVA. En los comprobantes de tipo A, si vos lo lees en detalle, vas a ver que dice subtotal y después dice IVA, y está el valor, y recién viene el total. En cambio, en los comprobantes de tipo B, ni siquiera te detallan el IVA, ya viene incluido en el precio de los productos. ¿Está? Sí. Eso tiene toda una explicación impositiva cuando hagan impuestos, van a entender bien el por qué. El tema es que sirve para usarlo, en el caso de los responsables inscriptos, en el caso del consumidor final no lo usa, sino que directamente lo termina pagando, entonces por eso es que no tiene sentido discriminar. ¿Está? Y vamos ahora al último tipo de comprobante. Profe, Sí. Ahí, en lo que estuve leyendo yo, dice que Pedro es un responsable inscripto. Vende, un responsable inscripto emite una factura A. Luego dice que vende a un monotributista y a un consumidor final y emite factura B. ¿Sabes qué pasa, Van? Está mal eso. Justamente en la diapositiva que sigue les voy a hacer corregir la guía. Ah, claro, entonces yo contesté mal por eso. No. Qué bueno que te has dado cuenta. Se ha modificado este año y eso ha quedado viejo del año pasado, ese material. Ahora ya voy a decir para que lo corrija. En la diapo que sigue. Explico esto y pasamos a esa pequeña corrección. Pero bien, eso significa que has leído. Muy bien. Vamos ahora a los comprobantes de tipo C. ¿Quiénes son los que van a emitir los comprobantes de tipo C? Esto es lo más fácil. Los monotributistas. Los monotributistas siempre que les facturan, y si acá hay monotributistas, van a ver que el comprobante que van a usar para cualquier persona que emitan van a ser comprobante de tipo C. Ya sea que le envíes ese comprobante a un responsable inscripto, a otro monotributista o a un consumidor final, ellos están obligados siempre a emitir un comprobante de tipo C. ¿Está claro? Esto es importante que sepas porque también es pregunta de examen. ¿Sí? ¿Qué tipo de comprobante se emite según quién lo emite y quién lo recibe? Y acá viene la corrección que acabas de hacer, Vanessa. ¿Sí? Necesito que le saquen foto a esto, por favor, anótenlo, porque en la página 27 el material de estudio está mal puesto. ¿Sí? ¿Cómo es ahora, a partir de este año? Fíjate, si Pedro es un responsable inscripto que le vende a otro responsable inscripto o a un monotributista, este es el gran cambio que se aplicó desde ahora, va a emitir factura A. En cambio, si le emite un consumidor final, recién ahí emite factura de tipo B. ¿Está claro? Antes, a los monotributistas también se le emitía factura B. Ahora, desde este año, están obligados a que se le emita factura A. ¿Está claro? Sí. ¿Chicos? Sí. ¿Han sacado fotos ya para modificar? Ya, Bárbaro. sí. Muy bien. Bueno, y acá, fíjense que les traigo un ejemplo, ¿sí? De un comprobante real. En este caso es una factura de tipo A. Entonces, a ver, les hago la siguiente pregunta. ¿Quién habrá emitido una factura de tipo A? Ahí dice el nombre. Alcaraz Group. ¿Y a quién le habrá emitido? ¿A qué tipo de sujeto le habrá emitido para que sea una factura A un responsable inscripto. Perfecto. ¿A otro responsable inscripto? O monotributista. O un monotributista. Muy bien. Veamos cuáles son las partes de un comprobante. Y todos los comprobantes tienen las mismas partes, ¿sí? Fíjense que siempre en la parte de arriba tienen el nombre o razón social de la empresa y el quit, ¿sí? Algunos de ellos también llevan logo. En este caso, Alcaraz Group SR. ¿Bien? Es decir, en la parte de arriba del comprobante siempre están los datos del emisor, del que está haciendo el comprobante. También ahí tenemos el nombre del comprobante, fíjense que ahí dice factura bien grande, ¿sí? Es una factura, el comprobante que estamos analizando, el número del comprobante, que es fundamental, todos los comprobantes siempre vienen numerados, es decir, el talonario viene con un orden, y por eso es que nunca puedes romper un comprobante, siempre tiene que estar todos, ¿sí? Así sea que lo taches o que te equivoques, tiene que estar ese comprobante tachado, y la fecha... Y también viene con el detalle de la compra.
Muy bien, y la fecha en la que fue emitido. Fíjate que viene el tipo y letra del comprobante y los datos del receptor, es decir, a quién le estoy enviando el comprobante. Ahí dice, no sé si llegan a leer, razón Sí. y aparece el nombre, dice Marosi Oscar Ángel, es decir, el nombre de la persona, en este caso sería el cliente al quien se le está enviando esta factura de venta, ¿sí? El receptor. Y como alguien dijo, en el cuerpo, en la parte central del comprobante, viene el detalle de la operación. En este caso, fíjate que se están vendiendo barreras de cableado, ¿sí? Dice la cantidad de unidades, el precio unitario y el precio total. Ese sería el detalle de lo que se está vendiendo, el detalle de la operación. Por último, sí, acá abajo del comprobante, siempre está el total, o sea, el importe total de la operación. En este caso, fíjate que dice discriminación de IVA sí corresponde. ¿Qué significa eso de discriminación de IVA? El IVA aparece detalladito, no sé si lográs leer, pero dice IVA 21%, 7.063 pesos. Es decir, está detallado cuánto es el IVA que se cobra por esta venta, en este caso. ¿Y por qué es que aparece el IVA detallado? ¿Qué tipo de comprobante es este? Factura. A. Hemos dicho que en los comprobantes de tipo A siempre aparece detallado el IVA. ¿En cuáles son? ¿En qué tipo de comprobantes no aparece detallado el IVA? En el B. El B. El B. ¿Cuál El más? C. Y en el C. En el C. ¿Bien? Esa puede ser otra pregunta de examen para que lo tengan en cuenta. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? Ya nos queda muy poquito. No. No, Profe, bien. lo que son IVA exento. Buena la pregunta. ¿Qué significa IVA exento o exento de IVA? Que están exentos a pagarlo el impuesto. Ok, pero capaz que por ahí alguno no sabe qué significa la palabra exento. ¿Lo puedes explicar con tus palabras? ¿Qué significa que estás exento de pagar? Que sería una excepción. Eso. Depende de No. la asociación que sea, digamos. Yo por un sindicato sé que los sindicatos ellos no pagan IVA, ellos según convenio. Ok, la ley dice, bueno, todos tienen que pagar este impuesto, pero Miriam no. La saca de la bolsa, la exime. Eso significa exento, ¿sí? Alguien está exento cuando por algún motivo que la ley establece no tiene que pagar IVA. Está muy bueno el ejemplo que vos das, muchas veces los sindicatos, muchas veces las asociaciones civiles también tienen este tipo de exenciones o hay operaciones puntuales que no están grabadas con IVA por un motivo puntual, por ahí el Estado, el gobierno quiere favorecer algún tipo de actividad. Entonces, en este caso, fíjate que cuando esté exento, como muy bien dijiste, el IVA no va a aparecer, ¿sí? No aparece detalle discriminado. De todo modo, tu pregunta apunta más a una pregunta de curiosidad y cultura general, porque nosotros ya no le vamos a pedir tanto detalle. Claro, que sepan sí, acá. porque Una vez que hagan impuesto, claro, más ahí que nada sí. era para saber si es que hay un detalle puntual de las personas que son exentos en discriminado, nosotros digamos. acá no le vamos a pedir que sepan tanto. Ya cuando hagan impuestos le va a doler la cabeza estudiando a quiénes son los sujetos exentos. Ahora no, por ahora somos buenos y ustedes solamente con que sepan que existen comprobantes tipo A, B y C, está todo más que bien. ¿Sí? Bien. Bueno, sigo. Vamos ahora a repasar y ya con esto cerramos la clase. Voy a hacer un par de preguntitas a ver si me han prestado atención, si han entendido. ¿En qué quedó? Chan, viene el momento que a mí me pone nerviosa. A ver, ¿qué quedó hoy? Los comprobantes son importantes en el sistema de información contable. ¿Por qué? ¿Qué obtenemos de ellos? Lo que te salga, lo que te haya quedado. No hay una única respuesta. Información. Ok, información. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando los datos se transformaban, ¿sí?, y eran utilizados, se convertían en información, que nosotros acá le vamos a llamar información contable procesal. ¿Está? Muy bien, chicos. ¿Y para qué servía esa información? Para registrarla. Para tener un control. Para registrar, para hacer un control, y sobre todo, ¿para qué? Para tomar ¿qué cosa? Decisiones. Para tomar decisiones, muy bien. Muy bien. Correcta. Muy bien. Para tomar la mejor decisión. No es lo mismo, sí, que yo no sepa
cuáles son las compras que le hago a mi empresa, ni a quién le compro, ni cómo pago, a que tenga un detalle completo de quiénes son mis proveedores, cuándo vencen mis deudas, cuándo les tengo que cancelar, cómo les tengo que cancelar. Voy a tomar muchas mejores decisiones si yo tengo toda esa información. Bien, ¿y qué pasa si analizo estos datos? A ver, la pregunta que nos haces ahí, obtenemos información contable procesada, que es lo que venimos hablando. Fíjate que ahí el paso final del sistema de información contable era que servía para elaborar, ¿qué cosa? Los estados contables, ¿sí? Que lo van a ver ya cuando empiecen a estudiar más las materias de la carrera de contador, o para hacer reportes. Y recordar que los reportes son más bien de uso interno, en cambio los estados financieros son más bien de uso externo. ¿Para qué necesitamos esa información? Bueno, ya lo respondimos, para tomar decisiones. ¿Está? Sí. Y con esto terminamos la clase de hoy. Sí, que una clase corta, la verdad. Pero bueno, no por eso tienen que estudiar, ¿sí? El tema de los comprobantes es fundamental, que sepan bien para qué sirve cada comprobante, cómo se clasifican, y los tipos de comprobante A, B o C en que se usan, porque por ahí se preguntan, salen preguntas de esas para el examen. ¿Qué es lo que queda para ustedes, chicos? Hay un cuestionario subido ahí al campus, que lo tienen que resolver, se saben, hasta el domingo, ¿sí? Y tienen las respuestas al final, o sea, van a saber si es que lo hicieron bien o mal y dónde están sus errores. Recuerden que es muy importante ahora, ¿sí? No dejarse con el tema de la asistencia, de la participación, descargar todos los recursos, porque eso sigue contando para el segundo parcial, ¿sí? Para el segundo control, perdón. El tema de tener el 75%. ¿Está, chicos? ¿Dudas? Sí, profe. No llegué a anotar, sé que está en el PDF, pero ¿qué tipos de comprobantes son los que tienen la letra C? ¿Para quiénes son? Los que emiten los monotributistas a cualquier sujeto, es decir, a un responsable inscripto, a un consumidor final o a otro monotributista. Vos siempre que veas un comprobante C es porque lo hizo un monotributista, sin importar a quién. Ellos solamente pueden hacer comprobante C. ¿Está claro? Sí. Claro, ahí también deberían agregar, chicos, porque ahí en la diapositiva, perdón, en el material no dice si Pedro es inscripto o si es monotributista, o si dice. Ah, sí dice, perdón, no dije nada. Sí dice. Tienes que cambiar la única observación que hice ahí. Ah, bien, perfecto, gracias, profe. Nada más. No, por nada. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? A ver, voy a dejar de grabar. No, profe.